Buenas noches para todos, espero que estén bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura Orientación Educacional. Mi nombre es Ana Valenzuela, capaz tuvimos ya junto alguna asignatura, capaz no, puede ser la primera, la segunda, la tercera vez, pero siempre es bueno volver a presentarse. Vamos a conocer un poco qué ustedes o entienden por la orientación educativa y la acción tutorial. Cuáles son sus perspectivas. Ya tuvieron ya una pequeña introducción con la profe, entonces estamos ya un poco versados, munidos de información en cuanto a esta disciplina. No tengan vergüenza para hablar, estamos en un espacio amigable, más que nada orientado a desarrollarnos, no a cohibirnos. Yo les escucho atentamente. ¿Qué entendemos acerca de la orientación educativa y la acción tutorial? Bueno, no se callen, no se queden calladitos ahí para que podamos darle una apertura también a este proceso, para que no me vaya yo nomás ya con teoría, 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 sino asociarlo un poquito a nuestras experiencias también, teniendo en cuenta que en este nivel es eso, contrastar aquellas teorías que nosotros tenemos en nuestro proceso, en nuestro programa, con las experiencias. Algunos ya están en el ámbito educativo, otros se están formando para entrar en ese ámbito, pero todos fuimos estudiantes en una u otra manera. Así que seguro tenemos alguna perspectiva pequeña, mínima que sea, acerca de la orientación educativa y la acción tutorial. Porque famoso en la escuela tenemos nosotros los orientadores, en el colegio específicamente, ¿verdad? Pero nos preguntamos nosotros cuáles son sus roles, cuál es su función específica. Cualquiera puede ser un orientador educativo o debe tener algunas características, cualidades específicas en este proceso, teniendo en cuenta que cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando hablamos de educación, no nos limitamos nosotros a aquello que se desarrolla nada más en las aulas, sino que vamos un poco más allá. Tenemos en cuenta la interacción con el medio, las influencias del contexto, el periodo histórico en el cual nos estamos desarrollando, la interacción con la familia, con otros miembros de la comunidad. Entonces, la acción tutorial y la orientación educativa no se limita nada más a las aulas nuevamente, sino que intenta brindarnos una aproximación de la complejidad del ser humano y a su vez favorecer a que el estudiante y los centros educativos se potencialicen en varios aspectos. Nos menciona en este espacio que se entiende la orientación y la acción tutorial como una dimensión de la educación. La educación integral pretende el máximo desarrollo de todas las capacidades de las personas. Supone un concepto más amplio de la mera instrucción basada en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. En la actualidad, nosotros nos damos cuenta que las demandas de los estudiantes no se limitan nada más a aprender por aprender. Así también el ministerio que nos brinda los planes educativos, las propuestas, nos hablan de un desarrollo integral del sujeto cognoscente, del sujeto que está estudiando. Entonces, para que nuestro sujeto cognoscente vaya también desarrollándose de manera integral, nosotros como profesionales en esta área, docentes, también debemos tener mínima noción acerca del aspecto de orientación y la acción tutorial, porque nosotros de una u otra manera estamos inmersos en el ámbito educativo. Cuando estén en aula o si están en aula, obviamente son una parte importante de este proceso articulado. Y debemos tener en cuenta también nuestro rol, nuestra función como docentes. Pese a ciertas disyuntivas que encontramos en nuestro quehacer profesional,
y a veces la desvalorización de nuestra función como docentes. Nosotros estamos preparados para varias cosas. Tampoco vamos a hacer humedad, ¿verdad? Que vamos a agarrar todo. Pero en nuestra formación, al trabajar con seres humanos, no nos limitamos nada más a aprender cómo enseñar cosas a las personas, sino también en nuestro proceso formativo adquirimos nociones básicas acerca de psicología general, estrategias de aprendizaje, teorías didácticas. Hablamos de la psicología social, tenemos en cuenta también aspectos asociados a las ciencias naturales, a la educación ambiental y en este aspecto también la orientación educativa. Pese al rol que nosotros estamos cumpliendo actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, somos una parte fundamental e importante. No debemos olvidar eso. Si soy mamá, soy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si soy prima, soy importante. Si soy estudiante, soy aún más importante. Si estoy regulando, ayudando a que se regule este proceso, como docente, como coordinador, como, no sé, celador, soy importante en este proceso. Debemos tener en cuenta que la tutoría y la orientación deben ocupar un lugar preeminente dentro de esta concepción de la educación integral, porque vamos a estar viendo un poco más adelante también, ¿verdad? Los roles no se limitan nada más a la acción educativa propiamente, sino que abre un panorama bastante amplio y nos volvemos a indagar en ciertas ocasiones. Como docentes tenemos que hacer todas esas cosas y en cierta ocasión, sí, no nos vamos a tampoco, ni por un lado, ni ser humedad, ni por el otro lado, olvidar que somos un eje importante en este proceso. La orientación no debe entenderse como un sistema paralelo a lo educativo, sino que está absolutamente inserto en el mismo. Todos nosotros, como docentes, somos orientadores en alguna u otra característica del estudiantado, en algún factor alguna problemática que se presente en el aula. Y ahí llega la complejidad de nuestro quehacer profesional. Y vamos a tener en cuenta que el docente es el primero que se da cuenta de muchas problemáticas que tiene un niño, un estudiante. A veces las profes de primaria son las que se dan cuenta que la criatura no ve, que tiene que usar anteojos, que la criatura está siendo víctima de violencia, que la criatura a su vez está teniendo algún problema de aprendizaje. Y ahí entra nuestra formación y nuestra idoneidad también en cuanto a la orientación educativa. Como licenciados en Ciencias de la Educación, vamos desarrollando varias competencias. Y si no me equivoco, ustedes son Ciencias de la Educación con énfasis en educación escolar básica, ¿o no? ¿O es el Ciencias de la No, profe, Educación sin énfasis. sin énfasis? Ah, bueno. De igual forma, nosotros vamos a mirar la orientación educativa en diversos niveles. En el nivel inicial, en la educación escolar básica y en el nivel medio. Porque cada uno de estos niveles tienen características y particularidades que ustedes habrán visto ya en el sistema educativo paraguayo. ¿Cuáles son las características de un niño que debe ingresar al nivel inicial, a la educación escolar básica y al nivel medio? Así que la orientación educativa no se limita nada más a estos niveles, sino que también se va posicionando y desarrollando en la educación superior. A veces un poco más limitada, no tenemos la denominación de orientadores en educación superior, pero también es importante, ya que siempre el individuo está teniendo demandas, siempre el individuo es demandante en cada nivel educativo. Así que debe haber alguien que guíe este proceso. La acción orientadora. La dimensión orientadora del profesorado se sustenta en el hecho de que el aprendizaje humano es sumamente complejo e interviene en él no solamente la dimensión intelectual y cognitiva, sino la totalidad de la persona.
Anteriormente, nosotros veíamos el proceso educativo nada más como aquel niño, persona, sujeto, estudiante, que sabía más cosas o que memorizaba más cosas o que tenía mayor desarrollada la cognición. O sea, vea la ñande estrella de Hollywood, aquella criatura que tenía mayores capacidades o habilidades cognitivas. O el proceso mismo se centraba nada más al desarrollo de esa área. Cuanto más sabe, mejor estudiante. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos como docentes? Brindábamos información, 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 información a los estudiantes y ellos eran como una pequeña bolsa que recibía la información. No sabemos si se ordenaba adecuadamente en esa bolsita que vamos a llamarle su cerebro o estaba bien puesto, mal puesto, uno sobre otro, haciendo que posteriormente se desarrollen otras habilidades, otras competencias en el estudiante. En la educación actual, que es una educación integral e integradora, ya vemos al sujeto, ser humano, al que nosotros le brindamos nuestro servicio de estudiante, como alguien con experiencia, motivación, expectativas, sentimientos, valoraciones, ideas, un proyecto vital, una familia inmerso en una sociedad específica que está conviviendo en un tiempo X, en este caso en el año 2023. Entonces, al ver al ser humano de una manera holística, de una manera más general, también nuestras competencias como docentes deben ser mayores, porque puede ser que yo sea buen docente dando mi clase, pero y enseño bien mi materia, pero todos mis alumnos están desmotivados, entonces no copian sus tareas. De una u otra forma, debo buscar estrategias para favorecer a la motivación y a su vez también que la experiencia educativa sea mejor y la dimensión educativa cognitiva también se esté satisfaciendo. De lo contrario, es como que el proceso en sí no está desarrollándose previamente, completamente, las competencias se quedan nomás en el saber, pero los demás pilares de la educación que ustedes saben, solamente ya se les repitió millones de veces, ¿verdad? El saber, y el principal, ¿verdad? El primero, no es el principal, es el primero. Luego el saber hacer. Luego, ¿verdad? El poder compartir con los demás también mis conocimientos. Porque si yo nomás sé las cosas, hago, pero no comparto con los demás, obviamente vamos limitando también este proceso de adquisición de información, de transmisión y la educación no se desarrolla plenamente, no se potencia al estudiante de la manera que se desea. Y también otra característica en la educación paraguaya es también que el estudiante, teniendo conocimiento sobre alguna cosa, pudiendo interactuar con los demás, siendo un sujeto de bien, un sujeto que conoce cosas, pueda emprender un camino, emprender un, no sé, un pequeño negocio para favorecer también el mejoramiento de la calidad de vida del estudiante. Y de una u otra forma, en el proceso que nosotros estamos sobrellevando, al enseñarle cosas a los estudiantes, nosotros al redactar nuestros objetivos, al hacer nuestra planificación, no nos limitamos. Y es más, el ministerio no exige que tengamos competencias actitudinales, procedimentales, conceptuales, porque si no, no estamos haciendo bien nuestro planeamiento. Es por esto que ya actualmente se ve el individuo en una totalidad. Y de ahí viene la práctica auténtica de la educación integral. La opción orientadora tiene estas características. Forma parte de la enseñanza, es la labor de todo el profesorado. Por más que yo no tenga el título así específico de orientador, de una u otra forma estoy brindando herramientas de orientación.
Pero a su vez también van a haber personas con mayor experiencia, con mayor formación, especializadas en el área, que van a ser denominados orientadores y tutores, que a su vez en esa labor de orientador, tutor y sujeto especializado va a brindar al profesorado herramientas para desarrollar también sus habilidades blandas y formar parte activa de la acción tutorial. Está presente en toda la vida del centro educativo. Cada uno de los actores educativos forman parte también de este proceso de orientación, pero no es que el proceso orientacional y la acción tutorial yo lo voy a desarrollar por desarrollar nomás, sino que debe haber una planificación. Debe elaborarse una serie de objetivos de acción tutorial orientados a mejorar aquellas problemáticas que se encuentren en mi institución o que se esté visibilizando en mi comunidad. Porque la realidad de la escuela que está a 2 cuadras de mi casa, en la que yo soy profesora, va a ser completamente diferente a las demandas de la escuela donde está Betania, por ejemplo. Así que cada una de las instituciones debe elaborar también su plan de orientación y tutoría en la institución, teniendo en cuenta qué es lo que nosotros deseamos lograr. Porque a veces nosotros vemos como hace papás, decimos, ay, la profe fulanita es muy buena, brinda buenas nociones a los estudiantes, favorece al desarrollo pleno de sus habilidades blandas también. El profesor fulano es muy bueno también, pero a veces falta un poco más de tacto para decir ciertas cosas. Obviamente, no vamos a poner a discriminar ciertas cosas, pero es importante que al formar parte de un plantel estemos hablando teóricamente en un mismo idioma para lograr satisfacer también nuestro proyecto educativo institucional, que toda escuela tiene. Toda escuela tiene sus demandas, sus problemáticas, que con estos proyectos, con estas ideas, una de ellas la orientación educativa, vamos a poder mejorar y lograr, por sobre todo, que nuestros estudiantes potencien sus capacidades. Principios de la orientación educacional: tenemos la individualización o personalización de la enseñanza. El docente en aula es a veces el que reconoce las problemáticas. Si tenemos la figura del orientador, sería oportuno que se trabaje en alianza con ese especialista para que yo pueda lograr también mejorar mi espacio áulico, mi clima en el aula. También debe brindar respuestas a las necesidades del alumnado, teniendo en cuenta el periodo en el que nosotros nos encontramos, de transición de la virtualidad debido a la pandemia a las clases presenciales nuevamente. Las demandas de los alumnados o del alumnado es bastante amplia. Entonces, teniendo en cuenta esas bases, sería oportuno trabajar también la orientación educativa y mejorar ciertos aspectos para lograr que nuestro proceso sea interesante, ameno. Parece que le hablo todo así en color de rosa, ¿verdad? Pero es oportuno, sería oportuno que nosotros tengamos también la figura del especialista en orientación para favorecer las necesidades de nuestros estudiantes. La educación integral y la inserción social. Nosotros como escuela, como centro educativo, brindamos una formación a los estudiantes, pero a su vez debemos tener en cuenta que estamos inmersos dentro de una sociedad. Yo debo favorecer a que mi estudiante desarrolle competencias actitudinales, procedimentales, asociadas también al entorno donde yo me encuentro, que podemos en ciertas instituciones se hacen, vamos a hacer la huerta, como algunos que otros proyectos. Si es que tenemos, nosotros somos acá cerquita de mi casa está J. Augusto Saldívar. Entonces, en la acción orientadora se dirige nuevamente al desarrollo de huertas, porque
es una salida laboral pronta, ya que es una zona frutícola. O sea, producción hortícola tenemos en esa zona. Así que sería importante trabajar ese vínculo, mirar un poco en dónde está situada mi institución para desarrollar las competencias del estudiante que le va a servir para, vamos a decir, para defenderse en el entorno social en el que se encuentra, en el contexto. La transición de ciclos y etapas, a veces ese cambio brusco de pasar del segundo ciclo al tercer ciclo. En el segundo ciclo tengo una profesora que capaz fue la misma profesora en otros grados, y luego me encuentro con varios docentes, los cuales a veces no sé ni su nombre, no sé ni su día, nunca nadie me enseñó cómo usar un horario como estudiante, y estoy más perdido que Tarzán en la ciudad, como alumno. Eso va a llevar, obviamente, a disminución en el rendimiento académico. Así que no les va a parecer extraño y van a encontrar muchas veces también en experiencias individuales que aquel niño que era el famoso niño 5 desde el primer grado hasta el sexto, se va o se cambia de colegio, se encuentra con muchos profesores y se aplaza de manera masiva. Es porque no hubo un acompañamiento en esa transición de ciclos y etapas. Es de manera brusca. Bueno, ya creciste, tenés tantos años, tenés que irte al séptimo grado, andate semembu, tenés que estudiar, ¿verdad? Algunos se desplazan en varias zonas, no sabemos el colectivo y todo eso. Entonces, esa transición de etapas a veces está medio rezagada en la acción orientativa. Y luego cuando vamos a pasar nosotros del tercer nivel de la educación escolar básica a la educación del nivel medio. Ahí tenemos otra marcada necesidad de orientación educacional debido a que normalmente se escogen los bachilleratos. Si escoger una carrera es difícil, cuando tenemos 15 años, también se nos hace muy difícil qué realmente quiero estudiar, si me quiero ir al técnico, si me quiero ir a ciencias básicas, si quiero estar en ciencias sociales. Es más, a veces ni sabemos como estudiantes cuáles son las peculiaridades de cada uno. Y nos vamos nomás porque mi fulanita, mi vecina, se fue en esa etapa, en ese bachillerato. Así que vemos nosotros importante en ese sentido la acción tutorial y la orientación educativa. Como dijimos, a veces vamos a tener la figura específica del orientador. En otros casos, los alumnos, algunos que otros, se van a ir desesperados a nosotros a preguntarnos. Y ahí debemos intentar también, teniendo en cuenta nuestros conocimientos sobre el área, disipar dudas y a su vez brindar una guía para que se vaya a preguntar a una persona que le va a brindar una respuesta más acertada, asertiva a esa problemática que se pueda encontrar en el entorno, en el contexto. Hablamos de la individualización o personalización. El profesorado asume esta realidad, planifica la acción educativa de forma personalizada. Ahora nosotros tenemos en cuenta este proceso de educación inclusiva. Eso sí nos exige mucho más hacer las adecuaciones curriculares y todo eso. En ese sentido, nosotros como docentes también debemos tener una orientación, porque de lo contrario vamos a estar ahí perdidos, intentando, teniendo las ganas de hacer las cosas, pero no sabiendo por dónde ir. Si tuviésemos la figura de un orientador, nos estaría ayudando también en este ámbito, porque a veces es un licenciado con formación en otras áreas, especialización en orientación educativa propiamente. Respuesta a las necesidades educativas del estudiantado, orientado a mejorar la atención educativa, se ocupa de un lugar preferente, trata problemas de aprendizaje, adaptación con el entorno, pequeños desajustes afectivos y emocionales. Luego tenemos la integración social,
que hablamos ya de esta consonancia del entorno con mis actividades, los cambios de ciclo y luego tenemos la tarea de la orientación educativa. El orientador educacional, que no sé si algunos de ustedes cumplen esta función, tiene o debe poseer la, el conocimiento del alumnado, estrategias para el seguimiento del alumnado, adecuación de la enseñanza, la coordinación docente. Esto es lo que estuvimos hablando anteriormente. Debe conocer también el orientador a sus docentes. Ustedes, supongo, auguro y les deseo el mejor de la suerte en este proceso también, que desean ser directores, ¿verdad? Entonces, o directores u otras denominaciones dentro del sistema. Entonces, yo debo conocer a mi plantel como buen líder educacional para poder favorecer también estrategias para mejorar el proceso o el quehacer profesional del docente. Pareciese que a veces los papás se van y se plaguean más constantemente en la escuela, pero es importante también que se trabaje con los padres, con la familia en este entorno educativo. Como hemos comentado previamente, no es que los alumnos son islas que están ahí todos separaditos, separaditos, con todos iguales, tampoco, que son piedritas todos iguales, o que son baldosas del piso todos iguales, no. Cada uno es diferente. Entonces, dentro de esas particularidades van a haber también estructuras familiares diferentes, las que yo debo conocer para mejorar también el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces hay estudiantes que tienen mucho ausentismo académico y la profe de aula en sus muchas actividades le llama la atención, obviamente, pero como tiene muchas actividades, a veces no se va a poner a preguntar por qué fulanito no viene tanto, falta tanto en clase. Si tuviésemos la figura del orientador, en ese caso, estaríamos trabajando de manera articulada, docente, orientador, familia, para saber por qué el estudiante está faltando tanto. Puede ser que esté enfermo, puede ser que esté en un estado de abandono, que se haya ido a otra escuela, no sé, varias cosas. Así que también debemos nosotros conocer al menos a la familia, algún representante de ese entorno importante. La función tutorial propiamente, las necesidades educativas también, no solamente orientadas al aprendizaje, sino al ambiente en sí. A veces no hay ventilador, sabemos que, o hay algún vidrio roto. No vamos a decir que el orientador educativo va a sacar plata de su bolsillo para poner ese vidrio, ¿verdad? Pero sí va a favorecer a los proyectos que se orienten a subsanar esa problemática. El clima educativo. Ahí estamos de todo en la viña del Señor. Hay a veces que rivalidades en el aula o rivalidades entre docentes. La profesora Ana está a la mañana y a la tarde está la profesora Betania y ellos se pelean o la profe Ana pone muchas figuritas y eso no le gusta a la profe Betania y dificulta entonces a veces que se dé adecuadamente ese entorno educativo o justo la profe Betania guardó bajo llave lo que era la plastilina de la profe Ana y ahora no pueden jugar las criaturas, o sea, trabajar las criaturas su motricidad. Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta también en cuanto a la orientación educacional. La coherencia en el proceso educativo, ver, analizar, visualizar un poco si hay una relación entre lo que estoy desarrollando en clase y lo que estoy planificando. Y acá está otro punto, ya me adelanté un poco, ¿verdad? La mediación de los conflictos entre pares de estudiantes, pares de docentes, al familiar docente, que a veces también se van las mamás, le atacan todo mal a la profesora y
Alguien tiene que estar en el medio para mediar esos conflictos. Aquí estaría oportuna la figura del orientador educativo. Luego, vamos a ver un poco. Acá tenemos esto. Bueno. Vamos a escucharlo un poquitito en cuanto a su experiencia, en cuanto a orientación educativa y acción tutorial. No se queden callados porque parece que yo hablo sola, sola, sola y ya me desespera. Betania, Mariela, Silvio, Dayana, Alexia, Andrea. Les escucho que ustedes tienen conocimiento sobre ese punto. Algunos se desempeñan en este rol, algunos están en el rol de director también en alguna institución. Así para comentar, porque muchas veces el orientador nuevamente suele ser, o el secretario a veces suele ser también al director que realiza estas mediaciones, favorece el clima educacional y le conoce también al alumno. Les escucho, no tengan vergüenza. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola. Andrea, Andrea, ¿cómo estás? súper bien, gracias. Yo estoy trabajando ahora en el área de nivel inicial Sí, y bueno, el clima educativo y mediación de conflictos es lo que más yo veo en mi área porque yo trabajo muy directamente con los padres. Absolutamente todo es con los padres y cuesta mucho de repente la orientación con ellos porque los padres no, o sea, se nota de repente que algunos no tienen muchos intereses, ¿verdad? En sus hijos cuando son pequeñitos, de repente como que les dejan nomás de lado. Y es la parte que más cuesta, trabajar con la familia. sí. Y Y ahí así nosotros como vemos vos que, decís, no sí, hay un orientador, por más que esté ahí la coordinadora siempre, ¿verdad? Tiene también otros trabajos, ¿verdad? No siempre está pendiente y como mencionaste hace rato, de repente con tantos trabajos que tenemos nosotros se nos pasa también, ¿verdad? Muchas veces preguntar o no es porque no queramos hacer, pero de repente tener esa entrevista personal, ¿verdad? Con la mamá del por qué la criatura está viniendo así o qué es lo que está pasando en la casa, cuesta mucho. cuesta bastante, Sí, realmente. Sería, y es lo mismo que nosotros solicitamos constantemente que haya un psicólogo en la escuela, ¿verdad? También así debe es. ser un orientador educativo, que puede ser psicólogo, puede ser docente, obviamente, pero que cumpla ese rol, porque está ahí, y Nandi bebé en la línea de orientación educativa. No tenemos Así es, un profesional especialista para eso y nosotros a veces absorbemos esa problemática y al no estar preparados para ese rol, mm, podemos llegar a tener errores. Pero si nuevamente nosotros como docentes tenemos alguien que nos guíe para hacer una cosa, una intervención, obviamente vamos a tener un mejor proceso, un mejor sistema y lograr realmente que nuestra educación sea de calidad, que a veces no está tan así de calidad como decimos ahora. así es. Tampoco En el rezagado. donde yo estoy, por ejemplo, es privado y cualquier cosa siempre voy junto a la psicopedagoga, verá que ella está lo para el nivel inicial, pero me pongo nomás a pensar y escucho muchas quejas porque tengo alumnos particulares por la tarde, que los colegios públicos es la parte más vulnerable en cuanto a esto, porque lastimosamente el público, ¿verdad? No siempre tienen psicóloga, no siempre hay psicopedagoga y es donde más conflictos encuentran, ¿verdad? En cuanto a los chicos y trabajar con familia. Así está completamente rezagado, porque como decís, no hay un profesional que yo voy a preguntarle cómo actuar sobre un tema X. Así Y mismo. más y sobre todo también hay mucha sobrecarga laboral, que tenemos todas las ganas de hacer muchas cosas a veces, pero el absorber muchas actividades nos lleva a no hacer bien las cosas. Así mismo. Profe, discúlpame que te voy a salir un poquito del tema. Ya que estoy hablando, nomás te quiero preguntar de paso. ¿En qué horario sería el examen para el día sábado? ¿Ustedes normalmente qué horario suelen irse? Las 8. A las 8. A las 8, entonces va a ser en ese horario, a las 8. Todo lo que está saliendo acá ahora, entonces lo que estás compartiendo es lo que va a salir en el examen. Voy Te a pregunto estar compartiendo porque, con ustedes te ahora. pregunto porque justamente teníamos dificultad para realizar las tareas.
que salen en la plataforma. Nos cambiaron varias veces la maestra, creo, y también las tareas. Las tareas también cambiaron. Bueno, yo voy a estar mirando un poquito, compartiendo. No voy a compartir mi examen, obviamente, con ustedes, porque si no me van a echar. Eh, pero voy a estar leyéndoles qué es lo que vamos a tener en cuenta para el examen. Dale, gracias, profe. Vamos a tener vamos a ver qué dice acá. Dice, la ausencia de la autoridad en el maestro origina en el alumno, esas son características. Conocimiento, madurez, ansiedad y duda, tranquilidad y felicidad, responsabilidad. Entonces, esas son así preguntas, obviamente que se sacó del material, pero no es complejo, no es complejo lo que vamos a estar desarrollando. Más esto está orientado a la función del docente, al desarrollo de los clubes escolares, para qué nos ayuda un club escolar, la importancia del consejo del curso, la mesa directiva del consejo del curso, la labor del comité de estudios y después tenemos también la importancia del debate en clase. Eso es más o menos lo que va a estar saliendo en el examen. No les puedo decir si es lo mismo que está en el selección múltiple, porque ahora no estoy entrando a mi plataforma. Pero les comento, es este consejo de curso, función de la dirección, después vamos a ver otro que le comenté, clubes escolares, para que vayan teniendo en cuenta. El examen virtual va a estar habilitado la otra semana, recién no esta semana todavía, porque si no van a tener mucha sobrecarga de actividades. La otra semana, porque nuestra actividad se cierra, nuestra aula virtual tiene como fecha límite el 12. Después, acá dice un poco la compañera, no sé, no funciona mi micrófono entonces. En el colegio donde estoy como catedrático, el profesor guía hace de orientador, también prácticamente porque no hay orientador propiamente dicho. Y los docentes hacemos también un poco, pero por la limitación del tiempo como catedrático derivamos al profesor guía o a la dirección. Así mismo sería, ¿verdad? Ideal que tengamos a mano esa figura del orientador. Yo recuerdo que en el colegio nosotros teníamos la figura de orientador, ¿verdad? La materia de orientación, ¿verdad? Que normalmente es ese profesor que te ayuda a preparar tu colación y todo eso, ¿verdad? Y nuestros compañeros, mis compañeros a veces eran un poco problemáticos. Como grupo eran un poco problemáticos. Y a mitad del proceso, a mayo por ahí, la profesora dijo, ya no quiero tener con ustedes porque son un grupo muy problemático y nos dejó a la deriva con nuestra colación, era en el tercer año. En ese caso, ella cumplía la denominación de orientadora con nosotros. Nosotros éramos alumnos 17, 16, 18 años más perdidos que Tarzán en la ciudad, como les digo. Y era oportuno tener una guía para ciertas cosas, porque nosotros no teníamos esa noción de cuál es un buen presupuesto para colación y cuál es un mal presupuesto para colación, por ejemplo. Si estábamos pagando más, estábamos pagando menos sobre ciertas cosas. Se limita a algo así, parece un poco banal, pero de una u otra forma va a generar también ansiedad, eso en el estudiantado, teniendo la figura de alguien que nos pueda orientar, guiar, ayudar a gestionar nuestra colación, no lo estaba haciendo. Como dice el compañero, a veces íbamos a preguntarle a otros profesores para que nos ayude, pero tampoco se daba esa ayuda plena por los tiempos que están limitados. En cuanto a, en mi época,
lo que yo recuerdo también era que nosotros teníamos que hacer nuestro proyecto. En la universidad nosotros tenemos, sí, el orientador de tesis, ¿verdad? Pero ahí en el colegio nosotros teníamos que hacer nuestro proyecto y estábamos más perdidos. Todos re perdidos, no sabíamos qué íbamos a hacer ni cómo íbamos a hacer. Y al ser en ese momento, en la etapa en la que nos encontrábamos, algo relevante, importante, teníamos que ir profesor con profesor, al que tenía un poco de tiempo y alguna idea para que nos brinde también su apoyo, su conocimiento. En otras ocasiones, como les comenté también, se da esa situación en la que se debe escoger en qué bachillerato me voy a ir. Y ahí tampoco conocemos las diferencias entre una y otra área. Yo era capaz más hábil en las ciencias básicas y me fui a meter en arte y letras. ¿Por qué? Nunca me brindaron una pequeña orientación en esa perspectiva también de autoconocimiento. Porque un orientador educacional no trabaja solamente los aspectos académicos, como ya hemos visto, sino que también tiene en cuenta la orientación personal, la orientación educativa y vimos también la inserción en el medio. ¿Para qué? O sea, yo siendo buen orientador, voy a favorecer a mi estudiantado si es que le digo, ¿sabes qué te va a ayudar un poco más que estudies el técnico en hotelería y turismo porque tu papá tiene un hotel, ponele, o tiene no todos van a un hotel, ¿verdad? Porque están en una zona turística, entonces va a haber más trabajo en esa área. Luego otro caso también en estos técnico en electricidad, técnico en construcciones civiles, que se busca también constantemente. Pero no todos los estudiantes tienen acceso a un bachillerato con tecnicatura. Así que hay que comentar nuevamente eso para no generar desmotivación en nuestros estudiantes, sino al contrario, que ellos se sientan plenos con la elección que están tomando. Y de esa manera, cuando mayor satisfacción existe en la elección, también vamos a tener nosotros mejor rendimiento académico. No, como le dije, no viendo solamente al estudiante como una bolsita que necesita conocimientos, sino profundizando un poquitito más en esos aspectos. Profe, Preguntas o dudas que tengan, sí. sí, pasa también mucho que los padres no apoyan de repente el bachillerato que quiera seguir el alumno. Mm. Hay algunos que, por ejemplo, quieren ir para medicina y que se quieren ir a ciencias básicas o cosas así y le hacen hacer sociales o le dicen, no, estás nomás lo, la familia tiene algo que ver con comercio y seguí nomás comercio. A mí, por ejemplo, personalmente me pasó eso, Mm. por eso comento, que tengo familiares que son despachantes y todos querían que yo siga administración de empresa y terminé mi bachillerato en administración de empresa, pero fue lo peor. No, no, es que te gustaba, era una obligación. Sí, Cumplir porque así tenías mismo. que cumplir nomás. Lo mismo también ocurre y también forma parte de también en la educación superior, ¿verdad? La educación, la orientación educacional orientada al aspecto laboral. Yo en este caso soy psicóloga, pero yo no trabajo en la psicología como experiencia clínica. Yo trabajo en la psicología, pero desde la educación más que nada. Y nadie tampoco me dijo en su momento cuando yo tenía que escoger mi carrera, ¿sabes qué te va a ser más importante o asocia más a tu perfil tal disciplina? A veces estamos perdidos también en eso. Que, bueno, no, esto no es nuestra culpa, también a veces la escasa importancia que se le da a estos puntos muy importantes, a estos puntos relevantes. Cómo ver al sujeto de una manera integral. Luego, vamos a ver un poquitito. Voy a compartir otra vez mi pantalla, mi PowerPoint que tengo acá.
Socializamos un poquito nuestras experiencias y luego tener en cuenta la importancia de completar las tareas, foros, las tareas así con denominación específica tareas, las autoevaluaciones, ya que forman parte de un 30% en el proceso que estamos desarrollando. Luego el trabajo práctico, que tiene un peso del 20%, es elaborar un PowerPoint. Un PowerPoint acerca de diferencias o similitudes entre la orientación educativa en un nivel con diferencia al otro nivel. Y luego el examen, que tiene un peso del 50%. La mitad es el examen presencial, otra mitad es el examen virtual. Yo voy a estar acompañándoles en el día del examen, así que pueden acercarse sin temor, sin duda. Vamos a estar desarrollando de una manera plena ese proceso y también intentando disminuir las dudas en cuanto a la elaboración de las tareas. Yo voy a estar ese sábado con ustedes. ¿Estamos bien? Sí, gracias, profe. Dale. Entonces nos encontramos nosotros. Espero que haya sido amena la jornada, que se hayan sentido cómodos también y preparados para afrontar esta asignatura y las siguientes que vienen, porque estamos ya a mitad de semestre. Nuevamente. Mariela, te escucho. ¿Tenés alguna inquietud, alguna duda, algo que acotar? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Súper bien. Sí, ¿algunas indicaciones para el examen, profe? Sí, eso mismo estaba comentando, estudiar un poco acerca de los tipos de dirección, de los Sí, clubes escolares, las reuniones de los clubes escolares, el consejo del curso, la mesa directiva del consejo del curso, la labor del comité de estudios y también la importancia del debate en clase. perfecto. Gracias, profe. Está cortito el examen, facilito, y yo voy a estarlo ahí, como les dije, para subsanar inquietudes, dudas que se puedan presentar. Si es que van mirando también un poquito sus tareas y ese sábado aprovechamos para hablar del tema si es que tienen alguna problemática en la realización. Por los cambios que se dieron también seguramente tienen muchas dudas. Si no tienen otra inquietud, les dejo por el día de hoy, este jueves, para que puedan ya descansar y afrontar mañana nuevamente otra jornada laboral. Gracias, profe, Chao, por aclarar chao. nuestras dudas. Nos vemos. Gracias, Nos profe. vemos. Muchas gracias. Chao, profe.